día de hoy volvemos con una de mis secciones favoritas que no he hecho en todo lo que llevamos en este 2025, y es la sección de 7 teorías en este caso, de Kurohige. Una sección donde tratamos 7 teorías de algo en concreto y opino un poco al respecto de si pueden ser reales o si no. Decir como siempre que esta clase de vídeos lleva muchísimo trabajo, así que agradecería muchísimo también un pedazo de like y que te suscribas al canal para ver más vídeos. Ahora sí, empecemos. Vamos con la primera teoría y te diría yo que es la más popular de todas. Vamos con la primera teoría de Kurohige y es algo relacionado a su personaje, algo que solamente lo puede hacer él, algo que es totalmente característico de este personaje y que es algo que de verdad los fans necesitamos ver en la obra porque es una teoría que tiene muchísimos años. Y es que sabemos que Kurohige es el único personaje en todo One Piece que sepamos a fecha de hoy, cuando estoy grabando el vídeo, que ha consumido 2 Akuma no Mi. Y es un personaje que hemos visto utilizar el poder de las dos, hemos visto cuando las consumió, que fue en Marineford teniendo la Yami Yami y la Gura Gura, y hasta el momento no sabemos por qué consumió la segunda. Bien, pues incluso sin saber cómo consumió la segunda, los fans llevamos pensando mucho tiempo que va a consumir una tercera. Sí, los fans de One Piece estamos completamente mal de la cabeza. La serie nos dice que solamente pueden consumir una fruta, hay alguien que consume 2 y nosotros damos por hecho que va a consumir una tercera. Y esto es justamente la teoría en rasgos generales, y es que la teoría, como digo, dice que Kurohige tendrá 3 frutas. Ahora, ¿por qué viene esto? Pues bien, viene por la relación directa de Kurohige con el número 3, ya que sobre todo en su Jolly Roger, que es justamente la calavera que tiene puesto como logo y que tiene en la insignia de su barco en la bandera, vemos que tiene 3 calaveras que de momento no han tomado significado, siendo que las Jolly Roger siempre representan algo de un pirata al que se refieren, es decir, la de los sombreros de paja tiene un sombrero de paja porque Luffy tiene un sombrero de paja y se llama el sombrero de paja, la de Shanks obviamente representa a Shanks, la de Shirohige a Shirohige, es decir, bastante sencillo de entender. Pues lo de que tenga esas 3 calaveras no entendemos muy bien por qué significa, pero vemos que al tener estas 3 calaveras podría significar algo con el número 3, y siendo que ya tiene 2 frutas podría significar pues que tendrá una tercera, simbolizando de alguna manera las 3 almas, por así decirlo, de las 3 frutas, siendo una manera un poco abstracta de representarlo. Luego también tenemos que siempre aparece con 3 pistolas, otra vez el número 3, e incluso en algunas de sus recompensas ya hemos visto que tiene relación con el número 3, lo cual es ciertamente curioso. E incluso la teoría y los detalles van un poco más allá, ya que de momento vemos que tiene una supuesta logia, que es la Yami Yami, que es, se supone, según él, la logia más poderosa, tiene la Gura Gura, que es una paramecia, según dicen en la serie es la paramecia más poderosa de todas, y damos por hecho que haría falta una Zoan, a no ser, como digo, que la Yami Yami realmente no sea la Yami Yami y que sea otra fruta, como pasó con Luffy, y esa sea una Zoan y en verdad tenga que conseguir una logia y que nos rompa un poco la cabeza Oda, lo cual puede pasar, la verdad, lo cual puede pasar, sobre todo porque, como digo, es el reflejo de Luffy, entonces siendo que la Yami Yami era la fruta espejo entre comillas de la Gomu Gomu, pues es algo bastante posible. Incluso durante los años han salido muchas teorías de qué fruta es la que va a consumir, y es que las teorías iban desde cosas como que iba a consumir la de Kaido hasta incluso cosas como que tenía ya la fruta de Cerbero, del perro de 3 cabezas, que eso hacía que pudiera comer esas 3 frutas y que también simbolizaba las 3 calaveras de su barco y todo el tema, cuando de momento al menos la fruta del Cerbero, no te quiero decir que no la vaya a tener en un futuro, que lo dudo bastante, pero de momento está claro que no la ha tenido ni la tiene. ¿Por qué? Porque recientemente en los capítulos del manga hemos visto que la espada de Shamrock, el hermano gemelo de Shanks, tiene justamente la fruta del Cerbero, que es el perro de 3 cabezas. Entonces esta teoría queda completamente descartada, al menos como algo que haya sucedido. Quizás a futuro pueda suceder, pero como digo, de momento pues no, el perro este la tiene, entonces no la puede tener Kurohige. Y es que esta teoría de las 3 frutas es la más famosa de Kurohige con diferencia. De hecho, como digo, seguramente todos hayáis escuchado esta teoría, los que no la hayáis escuchado sonará o algo por el estilo, e incluso puede ser que la hayáis escuchado pero no sabéis exactamente los argumentos, aquí os la he explicado, pero me parece increíble cómo los fans con realmente no demasiadas cosas tenemos tan claro que va a tener la tercera fruta, es decir, tampoco son unos datos muy locos, o sea, a mí me parece como que son grandes pistas, pero no hay nada como súper evidente para el nivel de credibilidad que tiene la teoría, ya que tú le preguntas a cualquier fan y el 90% te va a decir que efectivamente tendrá una tercera fruta. De hecho, vamos a hacer una prueba, dejadme en los comentarios, ¿creéis que tendrá una tercera fruta? Y los que creéis que sí, dejadme en los comentarios cuál. Inventaros alguna fruta si queréis, no hace falta que sea nada que hayamos visto,
visto. De hecho, no tendría mucho sentido que la hayamos visto y luego la tenga Kurohige, sería un poco repetirlo, ¿no? Pero bueno. Vamos ahora con la segunda teoría, y es algo que ha dividido muchísimo a la comunidad, y a día de hoy la comunidad también sigue bastante dividida, cuando yo, al menos desde mi punto de vista, cada vez veo más evidente que esta teoría va a ser real. O sea, es algo que veo muy evidente desde hace tiempo, pero sobre todo con los últimos capítulos, los últimos arcos, lo veo todo más evidente, aunque incluso hay gente que tira por el lado contrario. Y la teoría es que Kurohige, que es un villano que lleva presentado muchísimo tiempo, que lleva presentado desde el arco de Haya, justo el arco anterior a Skypiea, va a ser el villano final. Y hay gente que a lo mejor escucha esto y va a decir, oye, pues obviamente que va a ser el villano final. Y va a haber gente por otro lado que va a decir, oye, pues obviamente no va a ser el villano final, porque el villano final va a ser Imu. Bien, yo aquí voy a dar un poco mi opinión, voy a explicar un poco lo que pienso al respecto, pero ya os digo que, vamos, para mí Kurohige villano final de calle. Y es que la teoría, digamos que tiene varias variantes o varias ramas, todas acaban de la misma manera, que es con Kurohige como villano final. Ahora, lo único que se interpone entre esta teoría y que se haga realidad es la existencia de Imu, ya que en principio parece ser que la Marina no va a ser el villano final, parece ser que gente como Akainu no va a ser el villano final, no creo que nos presenten otro personaje que vaya a ser el villano final a estas alturas de la obra, yendo por el capítulo 1100 y pico, la verdad que lo veo complicado. Entonces creo que la única cosa que interpone entre Kurohige y el villano final es justamente Imu. Entonces, como digo, la teoría sostiene que Imu va a ser algo un poco de paso, un poco que nos va a informar sobre todo lo del siglo vacío y tal, pero que no va a ser el villano final. De hecho, incluso hay, como digo, varias teorías de que, por ejemplo, Luffy va a derrotar a Imu y luego irá por Kurohige, gente pensando que Imu incluso no va a ser malo, que no va a ser fuerte, que no va a pelear con él. O sea, hay muchas maneras de verlo. Yo os cuento un poco mi teoría personal, porque creo que es de la que más puedo hablar, porque llevo años defendiendo esto. De hecho, desde que tengo el canal y desde que tengo memoria estoy defendiendo esta teoría. Mi idea es que Kurohige en algún momento va a matar a Imu, tomará el trono vacío, tomará el control del gobierno mundial, y esa será la pelea de Luffy, es decir, como si fuera con Imu en el sentido de que está gobernando el mundo, pero con sentido porque es un pirata, es Kurohige y es el villano que te llevan construyendo 900 capítulos, no el villano que apareció en el capítulo 900. Entonces, como digo, para mí es algo que tiene mucha lógica para la obra de One Piece, que la pelea final sea entre los piratas, entre dos piratas, porque One Piece es una serie de piratas, que sí, que trata muchísimos más temas y que es mucho más profunda, lo sabemos todos, pero seamos un poco analíticos y pensemos en la manera de verlo de Oda. Oda nos construyó One Piece como una historia de piratas, él querrá acabarla como una historia de piratas, es que es totalmente Oda, o sea, eso es muy de Oda y es muy de sus creaciones, el hecho de terminar la obra directamente con una pelea entre dos piratas, siendo como empezó la obra, que es una obra de piratas visto desde fuera y de manera simple. O sea, por muy complicada y enrevesada que esté haciendo la obra con todo el tema del gobierno mundial, él lo va a simplificar mucho para la pelea final. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, en los puntos simples, en los puntos básicos, Luffy no deja de ser un pirata soñador, que es bobísimo y que le gusta comer y pasárselo bien, y Kurohige no deja de ser el pirata malo que quiere tesoros y que quiere gobernar el mundo. Y esa va a ser la historia simple que nos va a decorar con todo el tema del siglo vacío y que va a tener un trasfondo hiper profundo, obviamente, pero que a los ojos del espectador podrá verlo como una pelea entre dos ideales muy simples y muy bonita, y que va a ser una pelea increíble. Entonces, para mí, mi manera de verlo es que esta teoría va a darse como realidad y que Kurohige va a ser el villano final. Pero como digo, hay mucha gente en contra, mucha gente pensando diferente, mucha gente con argumentos encontrados. Bueno, pues entonces dejadmelo en los comentarios. ¿Quién pensáis que va a ser el villano final? ¿Imu? ¿Kurohige? ¿Otro que tengáis por ahí? ¿Foxy? Queen, yo qué sé, dejadme en los comentarios. Vamos ahora con la tercera, y es una teoría que sí que es cierto que se lleva tratando un tiempo de que había algo raro con esto, pero sobre todo en el arco de Egghead creo que se ha podido concretar muchísimo más. Y es que Kurohige, con todo el tema de que consumió dos Akuma no Mi y que parece como que tiene un cuerpo extraño dicho por el mismo Marco en Marineford, que si alguien nos recuerda, Marco era el médico de la tripulación de Shirohige a la que perteneció Kurohige, por lo cual sabe bastantes cosas del cuerpo propio de Kurohige porque lo habrá tratado como médico y todo el tema. Él dijo que tenía un cuerpo extraño. Entonces, a raíz de esta teoría surgió que Kurohige tenía algo raro en su cuerpo, e incluso salieron teorías de que era un experimento, que era un robot, que era una creación. O sea, salieron muchas cosas, pero se ha acabado derivando en algo que parece ser mucho más lógico y que parece muy interesante también, y es que sea de una raza diferente, concretamente de la raza Bucaner, es lo que yo señalé. ¿Por qué?
porque cuando se nos habla de Kuma, se nos explica que es de la raza Bucaner, se nos explica un poco su historia, se nos explican ciertas cosas, vemos que tiene muchas similitudes con Kurohige, vemos que los dos tienen la piel morena, vemos que tienen el mismo tipo de pelo, vemos que tienen el mismo tipo de cuerpo, así como bastante grandotes y todo el tema, o sea, podemos ver varias similitudes entre los dos, e incluso hay una cosa que aporta un poco a mi teoría, que ahora os la comentaré, que es algo un poco más detallado y que es una manera de interpretar lo que tengo yo, pero sobre todo nos tenemos que ir al momento en el que Van Augur y Katarina Devon se encuentran con Saturno en Egghead, ya que vemos que están hablando con él y le dice que Kurohige como que tiene un linaje especial o algo así, menciona la palabra linaje, menciona que es un poco diferente y menciona que no es como un humano común, sino que tiene algo un poco extraño, y siendo esta persona que tiene mucho trato con la raza Bucaner, con todo el tema de Kuma y que ha estado involucradísimo en su trama, siendo que viene justamente de pelear con él y de recibir el puñetazo y todo el tema, pues tiene todo el sentido del mundo de que se esté refiriendo a eso de que es de la raza Bucaner, dejándonos una pista importantísima para resolver todo lo de Kurohige. Y yo aquí quiero sumar algo que me parece que puede ser la clave de la raza Bucaner, ya que nos hablan de como que la raza Bucaner tiene algo extra, como que es peligrosa en cierto aspecto, o sea, nos dan a entender que es especial, la palabra es especial, y creo que esto puede ser interesante lo que voy a comentar. Mi idea, que ya comenté hace tiempo en un vídeo de manera mucho más extendida, es que los Bucaner tienen dos almas o incluso pueden llegar a tener alguna más. Y alguno va a decir, bueno, esto exactamente ¿por qué lo dices? Bien, se supone que Kuma había perdido toda su humanidad. Se supone que Kuma no tenía ningún resquicio de humanidad con toda la operación que le hizo Vegapunk y todo el tema, y que era pues nada, un cuerpo muerto, un robot y un soldado básicamente. Pero luego vimos que para ayudar a Bonnie, para liberarla, utilizó un puñetazo con Haki, que no es nada más que la manifestación de tu propia voluntad. Al demostrar que queda voluntad, demuestra que queda alma, entonces esa operación no sirvió del todo, pero luego hemos visto que Kuma no estuvo del todo bien, o sea, como que no acaba de estar siendo Kuma del todo, al menos de lo que hemos visto de momento. Entonces esto nos dejaría las cosas muy claras, y podría ser interesante el hecho de pensar que tenga dos almas, que una fue sellada, que es el alma principal que ha usado Kuma toda su vida, y que por no haber aprendido a utilizar el otro alma no pudo desarrollarlo porque sus padres no se lo pudieron enseñar, porque los mataron a los dos y él solamente era un niño, quizás no era momento para enseñárselo, y al sellar esta alma dentro de su cuerpo quedaría la otra alma, que es lo que hizo que salvara a Bonnie teniendo dos almas. Y si Kurohige fuera de la misma raza, haría que tuviera dos almas, e incluso puede ser que él fuera un caso especial y que en vez de tener dos tenga tres, lo cual lo haga especial incluso dentro de los Bucaner, y esto explique ciertas cosas que hemos visto, como el típico cambio de personalidad de Kurohige, como que parezca que está loco, el hecho de que pueda consumir 3 Akuma no Mi quizás, el hecho de que pueda tener esas dos que hemos visto porque tiene dos almas, y a pesar de que solamente tenga un cuerpo, el recipiente suyo, por ser de la raza Bucaner, es capaz de aguantarlo, y al tener dos almas es capaz de dividirla de alguna manera y que funcione de una manera las Akuma no Mi que no nos han explicado en detalle, y que pueda hacer que aguante con esas dos almas, e incluso pueda consumir una tercera fruta porque tiene una tercera alma, y eso también es parte de su plan o algo por el estilo. Creo que es algo que podría tener bastante sentido, y creo que es algo que podría tener bastante lógica. A mí la parte de las almas, como digo, es algo que es súper fumada mía, que lo saco un poco de todo lo de Kuma y tal, pero relacionarlo con Kurohige, ya os digo, que es muy fumada. Pero lo más importante de todo es el tema de la teoría de que Kurohige es de la raza Bucaner. Creo que esto es algo que puede ser real en un 90%, porque como digo, ya se nos ha metido la raza, ya se nos han explicado ciertas cosas, sabemos que puede tener relación con el hecho de que Kurohige estuviera un poco abandonado y todo el tema ese de que estuviera solo, la similitud con Kuma físicamente. Sería bastante interesante, y creo que es algo que a mí me cuadra mucho. Me gustaría en los comentarios que me dejéis la opinión de esta teoría, porque, como digo, a mí me gusta, la veo clara, y creo que puede habernos dejado las pistas suficientes Oda para explicarnos rápidamente la raza de Kurohige sin tener que meterse demasiado en líos de tener que explicar cosas muy largas y muy detalladas, porque más o menos ya lo ha explicado en Egghead con Kuma. Creo que sería una manera de explicarlo bastante sencilla y bastante interesante. Y vamos ahora con la cuarta teoría, que justamente contrasta un poco con la segunda que hemos comentado. Y en la segunda hemos comentado que Kurohige iba a ser el villano final, que Imu no lo iba a ser, y esta sería una variación de esa teoría, justamente a la contra, te diría yo. Y es que esta teoría señala que Kurohige no sería el villano final y que no sería de los últimos villanos, porque se uniría a Luffy para derrotar a Imu. Esto es una teoría un poco fumada, pero cuidado, o sea, a ver, a pesar de que a mí no me guste, ya os lo adelanto,
me parece curiosa, la verdad. Y es que la teoría señala que como los dos son D, como los dos tienen una voluntad importante y como Imu quiere acabar con el clan D y es el malo definitivo, el villano final, y que todo eso que está haciendo en el mundo necesita ser erradicado porque si no va a acabar con el clan D y tal, y van a tener que luchar porque no les queda otra, no les quedará otra que ante el poder tan bestia de Imu, de sus armas, de sus caballeros, de lo que sea, tendrán que unirse los dos Ds más poderosos, que serían Kurohige y Luffy, que serían las voluntades heredadas de ese Joy Boy y ese Evil Joy Boy, de ese Sad Boy, como queramos decirlo, de esa persona de hace 800 años que también perdería en esa guerra final. Sí que es cierto que en el mural no hemos visto nada de esto, porque como digo, esta teoría es de bastante antes que el mural. Sí que es cierto que en el mural no hemos visto nada de esto, pero al ser algo también tan abstracto, puede ser que Oda lo quiera ocultar, que no nos lo quiera explicar del todo y que nos diga que sí, que realmente en la guerra de hace 800 años lucharon, o que incluso no lucharon hace 800 años juntos y por eso perdieron, y que tendrían que luchar juntos. Yo por intentar justificar esta teoría, que yo estoy completamente en desacuerdo, imagínate al punto que estoy llegando, ¿no? Para mejorar el vídeo y darle un poquito ahí de potencia. Entonces la teoría señala que Kurohige y Luffy en algún momento van a decir, ok, a este señor no le podemos ganar solos, no podemos ganar a Imu, necesitamos una alianza entre nosotros, nos damos la mano, nos olvidamos un rato de todo esto y vamos a luchar por el mismo objetivo, que sería acabar con Imu. He de decir que la teoría no señala qué pasaría luego, o sea, la teoría es que se enfrentan a él y ya está. No sé si Kurohige muere, porque claro, hombre, imagínate, derrotan a Imu y Kurohige no va a querer derrotar a Luffy, bueno, no sé, la verdad, no veo una redención de Kurohige, la verdad, lo veo complicado, pero bueno, incluso si queréis tirarlo por este lado, tiradlo. A mí la teoría no me convence, pero me sorprende la cantidad de personas que lo piensan. O sea, yo cuando he visto esta teoría digo, bueno, no me gusta, pero bueno, o sea, podría meterla un poco a la fuerza, pero lo he mirado y digo, no, es que hay mucha gente que piensa esto. O sea, hay mucha gente que piensa que Kurohige y Luffy se van a unir para derrotar a Imu. O sea, a mí me parece un fumadón histórico, porque me pregunto, ¿dónde está Shanks? Entonces, ¿lo han matado a Shanks? O como no es del clan D no va a interferir, o como no es tan fuerte, no sé, o sea, no sé dónde, o sea, me fallan cosas en esta ecuación que me están planteando aquí en esta teoría. Entonces, oye, yo no la compro. Dejadme en los comentarios qué pensáis, pero a mí no me acaba de convencer, no sé. Igual hay alguien que me viene en los comentarios ahora, me da un texto de 12 líneas y me dice, no, por esto y por esto, y acaba convenciéndome, pero es que yo lo veo muy difícil, de verdad, lo veo muy complicado, o sea, no veo esta teoría por ningún lado. Sigamos ahora con la quinta teoría, y es algo que me tiene un poco preocupado, la verdad, es algo que me tiene un poco preocupado, porque es una teoría de Kurohige que empieza a oler que podría pasar, y lo estaría haciendo de manera un poco silenciosa el sinvergüenza de Oda, y es que mate a Shanks. Algo que se lleva comentando muchísimos años en la comunidad es que Kurohige matará a Shanks. ¿Por qué? Porque en One Piece sabemos que no tenemos un gran número de muertes. O sea, tenemos un número bastante limitado, la mayoría son en flashbacks, pero el de personas activas del mundo real y que sean súper importantes tampoco mueren muchas, me refiero. Ace, Shirohige, algunas más por en medio y tal, pero el resto no han sido nada muy loco y sobre todo que puedan afectar muchísimo a Luffy. Entonces, Luffy es cierto que entrenó durante 2 años para proteger a sus Nakama, pero claro, hay un personaje que tendría mucho sentido que muriera, sobre todo para darle peso a esa pelea contra Kurohige, para darle drama a la serie, para dar un segundo desarrollo a Luffy, para ver cómo afronta la muerte de alguien como lo fue pues su Ace o algo así, pero junto a sus Nakamas, para ver si ha madurado, que sería interesante, y sería la muerte de Shanks, que sería, llamémoslo, figura paterna, y es que esto sería bastante interesante. La teoría señala que como ya se enfrentaron antes Kurohige y Shanks, dejándole la marca del ojo Kurohige a Shanks, pues se podrían enfrentar de nuevo, y que Marineford justamente sería un foreshadowing de esto, ya que vemos que Shanks aparece con su tripulación, dice que si tiene algún problema a alguien que se enfrenten con ellos, y se ve en el manga cómo ponen a Kurohige y a Shanks junto a sus tripulaciones enfrentados uno a uno, digamos, en las mismas viñetas, y enseñándonos un poco cómo serían los enfrentamientos, dándonos a entender que esa pelea se puede dar en algún momento. Y viendo que en estos 2 años en los que Kurohige ha ascendido a ser un Yonkou no ha pasado, pues la gente señala que esto pasaría en un futuro. Y como Kurohige pues pinta que si no es el villano final, será el segundo villano final, pues mataría a Shanks, porque sería la persona que acabara perdiendo. ¿Que puede pasar que lo derrote y no lo mate? Pues obviamente puede pasar que no mate a Shanks, esto ya habría que verlo, pero que perdería, pues sí. Y matarlo, pues es que también sería bastante probable, la verdad, porque a Garp no lo ha matado porque lo necesita para hacer el trueque este, pero a Shanks igual no lo necesita para nada, porque al fin y al cabo es un pirata. Como digo, esta es una de las teorías que, junto al tema de las 3 frutas de Kurohige, es de las más famosas de
del personaje y de las que más cree la gente. Y esto es algo que incluso yo durante algún tiempo estuve dudando en plan de, oye, pues a lo mejor Oda no ha decidido hacer esto porque vi movimientos con Kurohige un poco diferentes de lo que yo me imaginaba, y dije, bueno, a lo mejor va a tirar por otro lado. Pero siendo que estamos en Elbaf, que de momento no pasa nada con Shanks, que no sabemos dónde está, que el último que mencionó fue Kurohige, que se fue, que no sabemos con Kurohige qué pasa ni nada, ojo que no vayan a la isla, se peguen y se lía alguna, o sea, podría ser hasta ciertamente peligroso. Yo no sé si esto va a pasar o no, si va a pasar ahora, pero me empieza a preocupar. Más que nada el hecho de la muerte de Shanks, que obviamente me parecería un desperdicio matarlo sin haberlo visto, porque hemos visto dos tonterías de Shanks, o sea, es que no hemos visto nada del personaje hablando, desarrollándose o teniendo cosas por en medio, siendo que es un personaje interesantísimo. Más allá de eso, que me parecería una cagada brutal, me daría cosa el hecho de que no pueda verse con Luffy. O sea, una de las cosas que yo espero ver en la serie es a Shanks y a Luffy juntos, y Luffy diciéndole que le da el sombrero y Shanks diciéndole que no, que todavía no, o que ahora es suyo, que es su tesoro o algo por el estilo. Pero es que me veo a Oda matando a Shanks, haciendo que Luffy no se encuentre con él, que le arruine el sueño a Luffy, que Luffy no le pueda devolver el sombrero a Shanks y que termine la obra devolviéndoselo a la tumba o alguna cosa por el estilo o algo así, y que de esta manera pues justifique el tema de que Luffy se quede con el sombrero al menos hasta el final de la obra de manera sencilla, dándole un trama o yo qué sé. Pero a día de hoy es algo que me está preocupando cada vez más, porque seguimos sin ver nada de Shanks ni de Kurohige y me gustaría ver algo de verdad. Tengo quizás la esperanza de que en la mini historia de Yamato que nos está presentando a día de hoy salga Kurohige y vaya a Wano y robe el Plutón o algo por el estilo, y que se líe alguna y que Shanks no esté por en medio para que no pueda sufrir daños y verlo en un futuro a Shanks, porque de verdad me encantaría. Pero de momento he de decir que está siendo complicado, la verdad. O sea, mi miedo va creciendo capítulo tras capítulo, no sé, o sea, en los comentarios me dejaréis un poco vuestra opinión y de lo que pensáis, pero creo que la vida de Shanks está muy ligada a Kurohige desde el principio, y cuidado que su muerte también lo esté, la verdad. No lo sé, no sé, es que son muchas cosas y muchos flancos que tocar. Entonces, oye, dejadme un poco los comentarios que pensáis al respecto, pero yo no os voy a mentir, temo un poco por la vida de Shanks. Pasemos ahora con la sexta teoría, y es algo que nos habla del pasado de Kurohige también. Sabemos que Kurohige es un personaje interesantísimo, que debe tener un pasado muy interesante y todo el tema, pero que Oda no lo ha dibujado, que no sabemos exactamente qué pasa con él, no sabemos de dónde viene su habilidad, su conocimiento. O sea, es un personaje muy misterioso en muchas cosas, y hay algo que se nos ha presentado de la obra y que hemos visto que tiene mucha relación con él, y es el personaje de Shebek. Y es que hemos visto que el personaje de Rox D. Shebek tiene muchas similitudes con Kurohige en el tema de la manera que lo han descrito, cosas que parece que era un poco el rival de Roger, y bueno, si Luffy es Roger, Shebek sería Kurohige en principio, porque también podría ser como el rival por la presentación que tiene en Haya, que es de rivales y de justamente enemigo final. Luego tenemos que el barco de Kurohige, el principal, se llama Sable de Shebek, justamente pues obviamente viene por Rox D. Shebek, porque hasta Shebek hemos visto que llevaba un sable. Entonces, oye, aquí hay algo que cuidado, ¿no? En plan, vemos como que efectivamente hay relación entre estos dos. La cosa es que no sabemos cuál es la relación, y hay muchas teorías relacionando a estos dos. De verdad que hay pero no os hacéis una idea de las barbaridades que hay relacionándolos. Hay algunas que dicen no, que es su padre, que Rox D. Shebek es el padre, que Kurohige el hijo, tal. Tendría sentido en algunos aspectos. A ver, tocaría apellidarse Rox y todo el tema, pero bueno, podría ser por parte de la madre. Bueno, ya me entendéis, ¿no? O sea, podría pasar mil cosas, pero en principio la teoría que te voy a comentar no va por esa línea, o sea, va poco por otro lado, y es más fumada todavía. Y la teoría dice, atención, agárrense al asiento, que es Shebek reencarnado, o algo así. Entonces la teoría básicamente va de que el alma de Shebek, la personalidad de Shebek es Kurohige, o está dentro de su cuerpo incluso. O sea, aquí hay un lío de teorías muy grande. Hay gente que habla de que el propio Kurohige es Shebek, de que todo es él, de que todas las palabras es él, de que todo el rato es él, y que es la personalidad metida en Kurohige, solo que se hace llamar Kurohige porque es su nueva vida y punto, ya está. Hay gente que habla de que Kurohige es una persona y que dentro tiene el alma de Shebek, lo cual, con una teoría que tardaría bastante en explicaros, pues podría tener sentido. Básicamente, de manera muy resumida, que él hubiera tenido la fruta de Brook antes que Brook, y que hubiera muerto y que su alma se hubiera metido dentro del cuerpo de Kurohige. Bueno, más o menos podría llegar a cuadrar, vale, te lo puedo comprar si quieres. Pero en rasgos generales, la teoría indica que Kurohige y Shebek tienen ese tipo de relación porque son la misma persona, de manera
indirecta o directa, pero que no hay relación de familia, que no hay relación de conocerse, sino que es él o está dentro de él. Como digo, esta teoría, a ver, es que claro, siendo que la relación que tiene con Shebek es tan abstracta, se pueden hacer tantísimas teorías de que si es su padre, que si lo conoció, que si es un aprendiz, que si es su hijo, que si es el hijo del no sé qué, del panadero de la tienda que iba a Shebek y lo conoció. O sea, se pueden hacer muchas teorías, pero muchísimas. Entonces, os traigo esta porque me parece que es, dentro de la locura de Oda, creo que sería algo bastante interesante, porque si nos trae que es el hijo o algo así, quizás no sería un bombo tan grande, pero el hecho de decirnos, oye, Shebek está dentro de Kurohige, o es Kurohige, o algo así, sería como, wow, interesante, ¿no? O sea, sería bastante interesante. Habría que ver a qué punto se analiza todo, pero sobre todo viendo el conocimiento que tiene Kurohige, quizás tendría sentido esta teoría, porque hemos visto que sabe cosas que nadie más sabe, hemos visto que es alguien bastante espabilado, bastante inteligente, que tiene mucho conocimiento, y todo eso lo ha tenido que aprender de algún lado. Quizás lo ha aprendido leyendo, que puede ser, obviamente, pero que también podría ser porque lo vivió como Shebek y todavía tiene esas memorias dentro de su cuerpo. Entonces, oye, esta teoría sí que es muy abstracta, pero sobre todo la quiero utilizar para que me dejéis en los comentarios cuál creéis que es la relación de Shebek y Kurohige. A mí esta teoría es de decir que es de la que más me gusta en relación de estos, la verdad. En relación Shebek-Kurohige es de las que más me gusta con diferencia. Entonces, bueno, ya podríamos concretarla un poco más, pero es que, como digo, es algo tan abstracto que es muy difícil. Entonces, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos, pero eso, dejadme en los comentarios a ver qué pensáis y todo el tema, y vamos con la última. Yendo con la última teoría, tenemos algo que también es de las teorías más viejas de Kurohige, la verdad. Es una teoría muy vieja y que no tiene demasiados argumentos, pero que también pasa que hay mucha gente que la cree. Te diría que hay, no quizás un 80, pero igual un 60-70% de la gente piensa que esto puede ser así, y es que Kurohige es un D falso. O sea, que no es un D de verdad. El nombre de Kurohige es Marshall D. Teach, dicho por él. Entonces, todo el mundo asumimos que si en su nombre pone una D, pues es un D y que es del clan D. Pues hay mucha gente que dice que no es del clan D y que es un autoproclamado clan D, que es un autoproclamado miembro de esa familia, pero que en verdad no tiene ningún tipo de relación. Y esto podría tener más sentido de lo que pensamos, ya que hemos visto a los Ds comportarse de ciertas maneras en la obra y siempre han sido personajes bastante honorables, bastante parecidos en ese sentido, ¿no? O sea, me refiero más o menos a los personajes que hemos visto, a pesar de que incluso, pues yo que sé, Shebek, que vimos que era una mala persona o que era un villano o algo por el estilo, bueno, pues parece ser que no huía o no tenía ese tipo de cobardía que tiene Kurohige, que sí que hemos visto. Entonces, sobre todo se centran en este tema y que dicen que Kurohige quiere intentar ser un D porque conoce el secreto del clan D y él quiere autoproclamarse un D para pertenecer a ese grupo a la fuerza, pero que en verdad de sangre, de nacerlo de familia, no lo es. Entonces es un nombre que se ha autoimpuesto para como representar que está dentro de ese clan D y que en verdad es un falso D, que es un traidor. De hecho, incluso se habla mucho de que en el siglo vacío quizás pudo haber un D traidor y que justamente sería relacionado con el tema de Kurohige y todo el tema, y que igual era un falso D también. Podría ser bastante interesante, haciendo que Oda con uno de sus paralelismos haga que se repita la historia o algo así. Pero oye, a esta teoría, a pesar de que, como digo, es bastante antigua, tiene bastante recorrido, tiene bastante gente que la cree, y bueno, aquí hay algo interesante que analizar. A mí no sé si me gustaría esto, o sea, creo que me gusta mucho el hecho de pensar que tendríamos un Luffy y un Kurohige como dos versiones del clan D, una persona muy amable, una persona muy contenta y una persona tan feliz como es Luffy, y luego una persona un poco justo como un efecto espejo, como lo sería Kurohige, como lo fue Shebek quizás, o algo por el estilo. Entonces, a mí no me acaba de convencer esta teoría, pero no te voy a mentir que sería interesante el hecho de ver un personaje queriendo meterse dentro del clan D, simplemente por conocer el hecho de la historia, de saber qué significa y querer pertenecer a eso, pero no haber manera de pertenecer porque es un nombre que se hereda y punto, autoproclamárselo y decir, no, yo puedo, yo voy a hacer esto porque yo sé cómo lo hago y yo me hago más fuerte y soy fuerte, y como soy fuerte pues puedo ser del clan D. Quizás eso sería interesante, la verdad, quizás eso sería bastante interesante, y de hecho, como digo, si pasara la obra creo que hasta me gustaría. O sea, si lo hacen bien y lo explican bien, sería algo como wow, entonces le das trasfondo al personaje de manera interesante. Pero creo que habiéndonos explicado lo de la D en el sentido de que sí, que sabemos que la tiene en el nombre y tal, dependiendo de cuál sea su significado, creo que el hecho de que realmente sea un falso D sería algo más malo que bueno, porque como todavía no sabemos el significado a ciencia exacta, como todavía no sabemos exactamente qué
qué significa, si es algo de un apellido, si es algo de un nombre, si es algo más profundo, o sea, si es algo de un clan. No sabemos exactamente el significado al 100%, ya no hablo de qué palabra es, sino qué significa, qué importancia tiene ese clan. Entonces, a partir de este punto, creo que podríamos empezar a ver qué sería mejor para la obra. A mí esta teoría, yo digo, me parece interesante, pero yo no le doy mucha veracidad, la verdad. Creo que puede pasar porque no es nada súper fumado, no es nada como muy loco, muy enrevesado. Puede pasar, o sea, si Oda lo quisiera meter en la obra utilizando los argumentos que hay, podría hacerlo, pero a mí no me acaba de convencer mucho, la verdad. Yo me quedo con la teoría de siempre, de que es un D y punto, y que quizás es un D traidor o algo así, pero que es un D de verdad. Ahora, como digo, entiendo el otro punto, pero bueno, dejadme en los comentarios qué pensáis acerca de esta teoría. Y estas serían las 7 teorías de Kurohige que hemos tratado en el día de hoy. Esta sección, como digo, es de mis favoritas, me encanta hacerlo y me encanta comentar estas teorías. Estas 7 teorías de Kurohige son algunas de las más famosas, porque de verdad, tenemos teorías de este personaje para aburrir. Hay un montón, es de los que más tienen y podría hasta hacerle una segunda parte en un futuro quizás, pero de momento creo que estamos bien con estas 7. Eso sí, quiero que me dejéis en los comentarios cuál de las 7 es tu favorita y cuál de las 7 crees que va a pasar de verdad. Que tú digas, yo tengo que poner mi dinero, la meto en esta teoría. Y ya sabéis que si os ha gustado el vídeo le podéis dejar un pedazo de like, suscribiros al canal para ver más vídeos y un saludo al youtuber más sexy, mejor, el más guapo, el más humilde de toda la comunidad de One Piece con diferencia. Un saludo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo.